Es un gran placer estar acá. Primero por sacarme del búnker por un rato, pero sobre todo estar en este partido obviamente tan querido. Así que gracias Lilita, Martín. Y además, la verdad, un honor, mis compañeros de mesa, además de la admiración intelectual, tengo un gran afecto por José Luis. Fuimos colegas un tiempo y la verdad que fue un tiempo muy agradable y muy fructífero. Y Marina casi colegas en un momento, pero casi compañero de trabajo, quiero decir. Entonces, bueno, vamos a tratar de defendernos un poco, pero primero es importante el tema de qué quiere decir bajar la inflación, por qué consideramos que es tan prioritario, más allá de las idas y vueltas que puedan haber habido y que el ritmo haya sido, por supuesto, mucho más lento del que querríamos. Digamos, como sociedad tenemos que estar convencidos de que esto es fundamental, que los países a los que les va bien tienen inflaciones más bajas. O sea, en un plazo largo es obvio que una tasa de inflación más baja es un activo muy importante. Y nosotros del Banco Central tratamos de argumentar, no sé qué tan exitosamente, pero que incluso en el corto plazo bajar la inflación trae beneficios. No sé si yo diría esto de manera incondicional y en cualquier situación y en cualquier país, pero desde tasas de inflación como las que ha tenido Argentina, que realmente complican el funcionamiento de la economía, la reducción de la inflación en general tiene un efecto favorable. Y es muy fácil mirarlo, por ejemplo, en los últimos 4 años. Los pares, 14 y 16, que fueron años de alta inflación, fueron también años recesivos. Los años impares, 15 y 17, que fueron de inflación en baja, fueron años expansivos. Y esto, de nuevo, creo que es peculiar de un país que tiene un nivel de inflación tan alto. No lo diría por ahí de Estados Unidos, lo mismo, que una política monetaria dura favorece la actividad económica en el corto plazo, pero creo que sí lo diría para Argentina. Marina nos acusó de tener una política monetaria no muy dura en el 2017, a pesar de que en ese momento todo el mundo decía el Banco Central con sus tasas altísimas, y el Banco Central subió sus tasas de interés en 3 oportunidades en el año 2017, en un momento de inflación en baja, es decir, que la política incluso se volvió más contractiva durante ese año. Y sin embargo, ese contractiva es un apellido que no sé si se lleva bien con el hecho de que fue un año donde la economía se recuperó. Entonces, ¿y cuáles son esos canales por los cuales se beneficia la economía? Uno es la tasa de interés del largo plazo. El ministro Caputo pudo colocar en su momento bonos, no me acuerdo si era el 16%, en pesos muy largos, cosa que Argentina no hacía hace muchísimo tiempo, colocar bonos en pesos. ¿Por qué? Porque la política dura o contractiva, como se le llama, del Banco Central, del corto plazo, lo que hacía es generar una expectativa de que esa inflación va a bajar en el futuro, y eso es muchísimo más influyente para la actividad económica, para la inversión. La inversión voló, la construcción voló en el año 2017 con una política monetaria supuestamente dura, cuando estamos hablando de 2 sectores que son muy sensibles a las tasas de interés. ¿Por qué? Porque importa mucho más ahí el largo plazo. Entonces, ese es un argumento en el que nosotros creemos. Además, obviamente, políticamente es muy redituable a estos niveles bajar la tasa de inflación. Y además, una cosa peculiar y vinculada a lo que dijo Marina, que es estas economías emergentes o integradas al mundo o de esta época, como querramos llamarlas, cada tanto tienen estos cambios de precios relativos que a veces simplemente los impone la situación internacional. Salvo que uno sea Corea del Norte, uno tiene una influencia en la economía internacional y a veces el país tiene que abaratarse, a veces lo contrario. En un país de tasa de inflación más baja, esto ocurre con mucho menos conflicto que en un país de inflación más alta, porque la depreciación cambiaria tiende a trasladarse más a precios. Colombia, cuando le bajó el precio del petróleo, depreció como 60% y la tasa de inflación apenas se movió. Entonces, creemos que hay que llegar hasta ahí y también por eso es importante bajar la inflación. Después de todo esto, ustedes me preguntarán, pero bueno, entonces bajen la inflación. No tan rápido, no es tan fácil. Por supuesto, hay una discusión más conceptual. Si quieren, pongan off por un ratito si por ahí les aburre esta discusión más entre economistas, ¿no? Que es esto de la inflación, ¿es un fenómeno monetario o es un fenómeno estructural o los precios relativos? Déjenme decirles un poco cuál es mi posición personal, pero
que creo que también es la posición del Banco Central. Había una visión en una época que es la inflación es un fenómeno estructural de ciertas economías. No vamos a meternos en esa explicación, pero que básicamente había países que estaban como condenados a la alta inflación. Hoy eso es muy difícil de sostener, salvo que el único país con problemas estructurales sea la Argentina, porque la verdad que no hay países de América Latina, sacando Venezuela, que tengan niveles de inflación alta con las características, digamos, de nuevo, similares a la Argentina, más allá de las diferencias que pueda haber. Entonces, no creo que uno pueda decir, Argentina tiene un problema estructural para la alta inflación. Sí, Argentina, y además porque Argentina tuvo algunos periodos de inflación baja, la de la convertibilidad fue una, la de la posconvertibilidad, que fue muy cortita, pero fue una gran oportunidad desaprovechada, digamos, no sé si decir por suerte, porque la verdad que yo creo que si pasaban algo como metas de inflación, que es lo que Alfonso Prat-Gay quería hacer ahí por el año 2004-2005, la historia habría sido completamente diferente y el kirchnerismo no sé cuánto duraba, francamente, pero no lo hicieron, volvimos a la alta inflación y la inflación tiene esa característica, y acá me meto si quieren a otras dos visiones. Uno podría llamar la visión inercial de la inflación, y donde hay un componente donde los precios relativos importan, y después la visión que a veces se llama monetarista, ¿no? Me gustaría tratar de reconciliar estas dos porque es lo que yo realmente creo. O sea, y no yo, los bancos centrales del mundo creen en la persistencia de la inflación. Con una misma política monetaria, si la inflación de tu año anterior fue 50%, la inflación va a ser distinta que si la inflación anterior fue 5%. Con la misma política monetaria, la misma tasa de interés te da un resultado totalmente distinto. Por supuesto que existe una persistencia de la inflación. No nos vamos a pelear si llamarla persistencia o inercia, pero por supuesto que existe. Y por supuesto que existe también el efecto de los precios relativos, de los cambios de precios relativos sobre la tasa de inflación. Lo que sí me resisto es a el Banco Central no ha creído en esto. O sea, les voy a leer una parte del comunicado del Banco Central, no de hace 2 meses, de cuando empezamos en el Banco Central, marzo del 2016, recién ahí, creo que esa semana o la anterior habíamos empezado a usar la tasa de interés como instrumento de la política monetaria, otra cosa estándar en el mundo de bancos centrales, y decíamos, el aumento de la inflación en los últimos meses está asociada a cambios en los precios relativos. Comunicado del Banco Central. Por supuesto que esto influye, y de nuevo, todos los bancos centrales del mundo creen esto. En Perú, si hubo un fenómeno del Niño y hay problema con los alimentos, hay un transitorio aumento de la tasa de inflación. Entonces, todos creemos que esto existe. Ahora, esto no quiere decir que con la política monetaria no se pueda controlar la inflación. Siempre hay algún nivel de dureza monetaria suficientemente duro que logra los objetivos de inflación. Entonces, creo que estas dos visiones se pueden reconciliar, pero ahí viene, digamos, un poco la discusión o el tema que planteaba José Luis, que es, bueno, las metas de inflación eran compatibles con todos esos cambios, la meta de inflación que se puso originalmente, con todos esos cambios de precios relativos, donde, como decía Marina, hay que aumentar las tarifas, donde incluso decía, bueno, si hubieras hecho de golpe era una caída del salario real de 20%, o sea, era por sí solo un aumento de precios de algo parecido a 20%. No sé si había muchas alternativas, algo como lo que se hizo, que fue una cosa muy gradual para algunos, poco gradual para otros. Ahora, de nuevo, ¿la meta de inflación era compatible con eso? Un funcionario del gobierno hace poco dijo, la meta de inflación inicial fue optimista. Lo dijo uno de los, Quintana, ¿no? La verdad que si uno se fija, la meta de inflación se puso muy temprano en el año, en el mes de enero, que era 2025. Ustedes probablemente no lo percibieron, pero el Banco Central nunca hizo un compromiso muy explícito con ese 2025 porque veíamos que era algo muy difícil de llegar y en los comunicados decíamos, bueno, vamos a tratar de acercarnos lo más posible al 2025. Sí, el Banco Central, a partir de septiembre del 2016, dijo, bueno, con el resto de los años me comprometo, que era una inflación como máximo 17 al año siguiente. De nuevo, ex post resulta ser, me acuerdo que en mi oficina lo charlé con José Luis, estábamos por suscribir esa meta de inflación oficialmente para el siguiente y le digo, ¿y vos, José Luis, no pondrías el 17 o pondrías otra cosa?
y bueno, si yo tuviera seguro que con los maestros tenés algo negociado, es decir, el componente de política de ingresos, sí, pero si no, no lo tengo claro. La verdad que en ese momento la inflación del segundo semestre del 2016 había sido bastante baja, en parte porque los regulados habían bajado. Uno puede tener una discusión ex post si esa meta fue muy ambiciosa o si la política monetaria no fue lo contractiva que tendría que haber sido como para conseguir ese objetivo de 17. Pero la baja de la inflación durante el año 2017 fue bastante fuerte. Y déjenme acá enfocarme en un punto de nuevo, en tratar de reconciliar la visión, los precios relativos importan con la visión, la política monetaria importa, que supongo que tanto José Luis como Marina deben coincidir que las dos cosas son muy importantes y que hay alguna política monetaria que consigue los objetivos de inflación. La pregunta es, ¿a qué costo? Por supuesto. Pero pensaba en lo de Perón, ¿no? Decía, qué bien, Perón, 2 años de congelamiento de salario. No que quiera congelar salario, pero como política puramente antiinflacionaria uno dice, esto evidentemente tiene que funcionar. Sí, de alguna manera las metas de inflación es, déjenme llamarlas, la alternativa republicana de coordinación de expectativas. Y por supuesto puede funcionar más o menos, pero, por ejemplo, los acuerdos salariales de este año fueron, les diría, los más moderados desde el año 2006. Donde me acuerdo que leía y Néstor quería lograr con Moyano un 19, no sé si te acordás, era lograr el 19 de acuerdo salarial. Creo que a los argentinos no hace falta explicarles que menor aumento de salarios nominales no quiere decir necesariamente menor aumento de salarios reales, ¿no? Y que en un programa gradual de desinflación no hay un conflicto entre una cosa y otra, y que muchas veces, de hecho, es al revés. El año 2016, el aumento salarial, apenas Alfonso dio la meta de inflación, a los 6 días hubo un acuerdo con los docentes por el 38. Sin embargo, durante ese año se perdió poder de compra. Al año siguiente, que fue el 2017, el aumento nominal fue más moderado, pero hubo un aumento de los salarios reales, ¿no? Pero quiero decir, de manera quizás imperfecta, la meta de inflación, y pensemos de nuevo, se consiguieron acuerdos salariales del 15, más algunas cuestiones, más el gatillo o cláusulas de revisión, lo que sea, pero con una inflación que el año pasado había sido algo parecido a 25. Entonces, ¿no funcionan la meta de inflación como coordinación? No sé, por ahí funcionan de manera imperfecta, pero creo que añadieron un factor ordenador importante. ¿Sí? Ahora vamos a otro debate que se conecta mucho con lo que decía José Luis, que es la elección de la técnica, por así decirlo, de estabilización. De la técnica monetaria de estabilización. José Luis no lo dijo, pero todos esos programas, incluyo el de Frondizi, el de Krieger, la segunda parte del proceso, la tablita, todos tuvieron un componente de fijación cambiaria. Fijación, semifijación, protofijación, tablita, semitablita, pero lo mismo tuvo el austral, ¿no? Entonces, nuestra visión desde el minuto 1 fue atajos no conviene. La Argentina sufrió mucho por los atajos. Somos plenamente conscientes que si llegamos el 2016, pum, tipo de cambio a 17 para dar margen para los ajustes, tipo de cambio fijo, Macri, se pone de moda, entran los capitales, baja la tasa de interés porque si la gente te cree el 17, digo por decir un número, ¿no? 17 pesos por dólar, listo. Un aumento de precios inicial y después la inflación baja. Eso termina mal siempre y siempre terminó mal en la Argentina. Y no es casualidad que prácticamente no hay países en el mundo que hoy usen el tipo de cambio fijo o cosas parecidas. Hasta el día de hoy, hasta este año, economistas de nota, cuyos nombres no voy a dar, pero empiezan con C, sus apellidos, hablaban de, bueno, quizás hay que ir a un esquema de tipo de cambio de que el dólar suba 1 centavo por día durante todo el año, o un economista académico importante argentino dice, no, la tasa de interés no funciona para estabilizar, de alguna manera hay que ir a un esquema cambiario. Cuando pasan estas cosas en el mundo,
de un país, que obviamente es un país que depende de financiamiento internacional, y ese financiamiento se da vuelta o empieza a tener dudas, si uno tiene esos esquemas cambiarios, realmente ahí volamos por los aires. Entonces, el Banco Central, y en realidad no el Banco Central, sino el gobierno, porque esto es una cosa de la que el presidente estaba convencido desde el principio, es decir, bueno, atajos no, vamos a ir por el cambio flotante. Entendemos las frustraciones que genera, entendemos que hay un concepto que se llama el miedo a flotar y que en estos tiempos donde hubo una depreciación del peso, la gente se pone nerviosa, pero es un aprendizaje por el que tenemos que pasar. Cuando un país integrado al mundo tiene estos shocks que vienen de afuera, que por supuesto en este caso tiene un componente argentino, el componente argentino es un poco lo que explicaba Marina, que es un país que ha vivido un poco por encima de sus posibilidades, en particular un gobierno, esta es una discusión que hay hoy, si es la sociedad o el gobierno o una combinación de ambos. Claramente el gobierno está, que básicamente gasta más de lo que recauda, hay un momento donde los inversores se pueden preguntar, bueno, ¿te quiero seguir prestando o no? Cuando eso ocurre, ¿sí?, con este ingrediente argentino, es libro de texto. Se necesita un tipo de cambio real un poco más alto. Se necesita que el país, en términos de dólares, se abarate un poco. Uno no puede ir contra esto. O sea, esto ocurre a veces y lo que uno puede preguntarse es, bueno, ¿cómo voy a encarar esto? ¿Con un esquema de cambio fijo o con un esquema de cambio flotante? Por supuesto, cambio flotante no es ser ideológico. Cambio flotante es, básicamente ese es mi esquema, pero tengo pragmatismo y como todos los países del mundo y como también cree el Fondo Monetario, que en este momento es, digamos, una opinión que algunos pueden considerar relevante, cada tanto se puede intervenir en el tipo de cambio cuando uno piensa que hay algo que se fue de lugar. A mí me gusta decirlo de esta manera. Tipo de cambio flotante quiere decir que el Banco Central no dice cuál es el tipo de cambio correcto, pero a veces puede opinar sobre cuál es uno incorrecto, cuál es uno que realmente o es demasiado apreciado, que genera una burbuja sobre la moneda que después se va a corregir con un salto y por ahí me puede molestar. Nosotros hemos intervenido a veces para evitar una apreciación del peso, o que por momentos, como fue en la PASO o como fue en este episodio, decimos, bueno, no, ya más de acá, y nos parece que esto ya se transmite, más de acá se transmitiría inflación de una manera tal que al final ni se consigue, digamos, el mecanismo que tiene el tipo de cambio flotante, que es cambiar los precios relativos. O sea, pasado un cierto punto, si todo se vuelve inflación, al final es lo que pasó en el 2014 en Argentina, una devaluación que a los 8 meses no era más una devaluación. Entonces, y ahora yendo al punto de la coyuntura de la que no quiero hablar demasiado, pero ocurre en países que tienen un esquema de metainflación y que tienen un shock externo que les hace depreciar su tipo de cambio real, que los hace más competitivos por el momento, que alguna transmisión a los precios hay y que hay algún periodo donde hay una suba de los precios como resultado de esa devaluación. Esa suba de precios sobre todo de los productos que comercia esa economía. Por supuesto, ¿nos gusta ese sube de precios? Bueno, no. Pero si sube el precio de la manzana en pesos porque es un exportable, también es la vía por la cual esa economía que está generando pocos dólares, ahora dice, bueno, producir más manzanas se volvió más rentable. Bueno, quizás las manzanas son un poco más caras localmente, pero tenemos que aprender a distinguir entre lo que es un cambio en un precio relativo, un cambio en esos precios, que transitoriamente puede tener un efecto en la inflación que se mide, de un aumento persistente en la tasa de inflación. Bueno, me decían que tengo pocos minutos. Añado una cosa más a esta defensa de la flotación, que es, muchas veces dice, bueno, ustedes se concentran en la inflación, pero no en el empleo. No. En nuestra elección del régimen cambiario es que está la idea de que el Banco Central quiere defender el nivel de empleo. De nuevo, el contrafáctico, que es tipo de cambio fijo, viene el shock negativo, los salarios quedaron altos en dólares, pasamos por ahí en la Argentina más de una vez y no es bueno para el nivel de empleo. Finalmente, entonces, si no hay atajos, ¿qué nos queda? Y nos queda la persistencia, o sea, nos queda
vamos a seguir peleando, vamos a seguir usando lo que usan todos los países del mundo prácticamente, que es tener una política monetaria, mirando la inflación hacia adelante, buscando que gradualmente ocurra una desinflación, manteniendo nuestro régimen de flotación que protege a Argentina de los shocks desde afuera. Evidentemente la desinflación va a ser un proceso más largo de lo que pensábamos originalmente, quedará para los libros si fue un error de política monetaria, fue un problema de elección de metas, ya está, pero el camino que queda es persistir hacia una tasa de inflación más baja que nos coloque en una economía finalmente mucho más saludable. Bueno, muchas gracias a todos por la paciencia.